Sabéis que llevamos varios días hablando acerca de la posibilidad de una tregua de 30 días y el tira y afloja que han mantenido por una parte Vladimir Putin y por otra parte Zelensky. Putin proponía hace un par de días la tregua, esquivar la tregua de 30 días que estaba proponiendo Donald Trump e ir directamente a negociaciones con Ucrania que se realizarían el 15 de mayo en Estambul. Y, de hecho, lo que habíamos visto es que Zelensky se negaba a hacer esas negociaciones directas con Putin si no existía antes un alto el fuego de 30 días, que por otra parte no era un capricho exclusivamente de Zelensky, sino que lo había propuesto el 8 de mayo, es decir, hace 3 días, Donald Trump. Decía, vamos a proponer un alto fuego de 30 días entre los dos países que abra la posibilidad de que haya negociaciones. Sin embargo, ante la propuesta de Vladimir Putin de no, vamos a negociar ya, el 15 de mayo está ahí, podemos ir a Estambul en las dos partes y nos podemos poner a negociar, lo que ha hecho Donald Trump es lo siguiente. Puso un tuit hace nada diciendo el presidente Putin de Rusia no quiere un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino reunirse el jueves en Turquía para negociar un posible fin del baño de sangre. Ucrania debería aceptar esto inmediatamente. Al menos podrán determinar si es posible un acuerdo y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán la situación y podrán proceder en consecuencia. Empiezo a dudar de que Ucrania llegue a un acuerdo con Putin, quien está demasiado ocupado celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que no podría haberse ganado ni de cerca sin Estados Unidos. Céntrate ahora. Bueno, es bonita la alusión, la petición que le hace directamente a Vladimir Putin. Céntrate, macho, que estamos ahora en el asunto de llegar a un acuerdo de paz. Y efectivamente Zelensky ha corrido a aceptar el diálogo tras la presión de Donald Trump, que entiendo no solamente vino en forma de tuit, sino que vino acompañada seguramente de una llamada de teléfono para decirle, vamos a ver, pues no quiere los 30 días de tregua, pues ¿qué le vamos a hacer? Vámonos directamente a tratar de negociar el asunto y vemos cómo tratar de solucionar esto. Es verdad que hace unos días Wall Street Journal afirmaba que Donald Trump andaba muy frustrado con todo este proceso de paz. Había prometido poner fin a 2 guerras rápidamente, al conflicto que está produciéndose en Gaza y sobre todo lo que está ocurriendo en Ucrania en 24 horas, y parece que el asunto se le estaba poniendo cada vez más de frente. El presidente, fijaos, el subtítulo es interesante, le había dicho a donantes que se habían reunido con él, seguramente en la Casa Blanca, que resolver los conflictos era lo más difícil que estaba teniendo y que era mucho más difícil de lo que pensaba. Y en esa frustración se abrían muchas posibilidades distintas. Estábamos viendo amenazas muy directas de sanciones por parte de los Estados Unidos y amenazas muy directas de sanciones por parte de los europeos. Una de las amenazas de sanciones no es esto, era esta. Acordaos que no hace mucho, es decir, hace un mes y pico, cuando estábamos viendo si era posible llegar a un tipo de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, ya empezó a sobrevolar la historia de que los rusos podían volver a vender gas a los europeos. Y de hecho los europeos lo habían utilizado en las conversaciones con Donald Trump para tratar de facilitar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Acuerdo comercial que sabemos que por ahora hay negociaciones, pero que por ahora no está entre los primeros que van a salir del buffer de negociaciones comerciales que ha iniciado la Casa Blanca. Y que, como sabéis, hoy se ha culminado la primera ronda de 2 días de negociaciones entre Estados Unidos y China. Luego podemos hacer un breve comentario sobre esto. Entonces, es verdad que había muchas cosas sobre la mesa. También amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos que habían sido estudiadas por miembros de la administración de Donald Trump y que estaban congeladas a la espera de que Donald Trump decidiera qué hacerse con eso. Y declaraciones como la del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, diciendo que los rusos quizá estaban pidiendo demasiado, que quizá esta sensación que tenemos todos de que Estados Unidos había adoptado completamente el vocabulario, la narrativa y los intereses de Rusia, pues quizás estaba yendo demasiado lejos y por lo tanto que había que empezar a parar. Y los europeos ayer se habían reunido con Zelensky amenazando con nuevas sanciones terribles, maximalistas, en fin, todo tipo de horrores a los rusos si no aceptaban la tregua.
Y ahora estamos sin saber qué va a pasar. Erdogan ha dicho que ellos facilitan el escenario, que ya habían propuesto ellos esa fecha, la del 15 de mayo, para que se realizaran las negociaciones. Y ahora lo que falta es ver qué va a hacer Vladimir Putin, si ese guante que él tiró es un guante que efectivamente, una vez recogido por Zelensky, presionado por Donald Trump, es un guante que él también va a utilizar. Por lo tanto, que vamos a tener una reunión con las dos partes, con los dos presidentes, sentados en la misma mesa, dentro de unas negociaciones ya explícitas acerca de si este conflicto puede terminar. Ya sabéis que en las negociaciones generalmente el asunto es qué puedes pedir que el otro puede dar. Si pides algo que el otro no puede dar, entonces ya vamos a tener un problema y un problema más serio. Por otra parte, también tenemos que, bueno, dentro del tuit de Donald Trump, todos hemos leído que hay una amenaza, es una amenaza muy directa. Al menos podrán determinar si es posible un acuerdo y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán la situación y podrán proceder en consecuencia. Es decir, si no se resuelve el asunto de forma satisfactoria para Donald Trump, entonces Donald Trump tendrá que producir algún tipo de intervención, pero ya no para presionar a Ucrania, porque, bueno, presionar a Ucrania parece que ya no es o no tiene mucho más margen. Bueno, le puede quitar absolutamente todas las armas, pero recientemente hubo un parón de un envío de armas que ya estaba aprobado y dispuesto para ser enviado a Ucrania, con lo cual las presiones a Ucrania, bueno, ya sabemos que son muy efectivas. En ese sentido, Estados Unidos tiene la sartén por el mango. Ya se ha firmado el acuerdo de los minerales críticos y de las infraestructuras y se va a constituir ese fondo de gestión de las ganancias que se obtienen en Ucrania por todos esos conceptos y de los cuales el 50% retendrá los Estados Unidos. Pero el acuerdo, que tengo que mirar un poco más en detalle, ha sido muy valorado en Ucrania. Los ucranianos parecen estar bastante contentos con el acuerdo. Primero, por cómo logran atar el interés de Estados Unidos a los intereses ucranianos, pero seguramente por algo del contenido que, como os digo, todavía no lo he visto, tengo que ojearlo, pero no me da tiempo a verlo absolutamente todo. Entonces, quizá podemos descartar el peligro de que Estados Unidos vaya a vender absolutamente a Ucrania. Bueno, la declaración de J.D. Vance parece que va por ese sentido, porque el miedo que teníamos ya todos era efectivamente que todos los intereses y todas las reclamaciones de Rusia fueran a ser aceptadas por los Estados Unidos y que Rusia no solamente no cediera nada, sino que ganara más territorio del que tiene dominado, es decir, todas las provincias enteras de Luhansk y de Donetsk, todas las provincias enteras de Jersón y de Zaporilla, y además el control de la central nuclear de Zaporilla. Eso les permitiría tener, en fin, unas grandes ventajas, incluso para el dominio del estuario de la desembocadura del río Dnieper. Con lo cual, ese peligro no sabemos si realmente ahora es absolutamente cierto, si los Estados Unidos van a tener una visión más hostil respecto de los intereses de Rusia. Recordad que yo sigo pensando que Rusia no es que esté en su mejor momento. Todo lo contrario. Creo que, bueno, todo lo contrario tampoco quiere decir que esté en su peor momento. Vamos a poner las cosas en su sitio. Pero económicamente sufre una gran tensión ahora mismo por la bajada tan intensa del precio del petróleo, que hace que sus ingresos fiscales se vean cada vez más limitados. Y esto yo creo que se ve también en los acuerdos a los que está llegando, pues, con sus aliados. Norcoreanos, traedme más soldados; iraníes, mandadme misiles balísticos para que pueda mantener el ritmo de la pelea. Y por otra parte, es cierto que aunque ya tienen más próximo, leía el otro día en el Instituto para el Estudio de la Guerra, tienen más próximo Torest y Pokrovsk, estas localidades siguen todavía resistiéndosele para caer en sus manos. Por lo tanto, eso unido a la cuestión económica, la situación militar unida a la situación económica, bueno, yo no creo que den un horizonte de optimismo infinito a Rusia. Por ahora tienen más empuje, pero muy ligero respecto de los ucranianos. Los ucranianos están sufriendo mucho de cómo les están modulando y apretando a los Estados Unidos para que venzan su mano. En fin, estamos en una situación en la que, si se prolonga mucho el conflicto y los Estados Unidos deciden armar más decisivamente a los ucranianos, entonces podrían pasar otras cosas de las que están pasando ahora mismo. Y en ese caso ya veríamos también cuál sería la posición de los estimados amigos chinos,
que al fin y al cabo tienen muchos intereses puestos en que estos ejes alternativos de poder en términos mundiales se vayan consolidando para enfrentarse finalmente a los Estados Unidos, o mejor dicho, a la posición de preeminencia de los Estados Unidos. Porque no olvidemos que en esta negociación los Estados Unidos tienen un peligro, y un peligro claro, que es ceder demasiado al adversario y hacer que el adversario se fortalezca respecto de los Estados Unidos. Y ese es un peligro que todos vemos en la presidencia de Donald Trump. Como ahora mismo, por ejemplo, los europeos empiezan a moverse solos porque no confían ya en los Estados Unidos. Estados Unidos están rompiendo muchas alianzas que son muy importantes, que obviamente pueden reconstruirse a una cierta velocidad, pero si países como Canadá o la Unión Europea o las regiones como la Unión Europea deciden empezar a independizarse en términos estratégicos y militares de Estados Unidos, esa posición de privilegio que han tenido durante mucho tiempo la van a ir perdiendo. Por otra parte, ya veremos a dónde llegan las negociaciones comerciales y si la imposición de una base de aranceles del 10% no debilita más el dólar, tal y como lo estamos viendo. Ahora mismo el dólar está en una posición de sobreventa, claramente, porque sigue bajando. Y, por otra parte, el precio de los bonos de los Estados Unidos de largo plazo siguen subiendo lentamente, aunque los de corto han bajado un poco. Entonces ya veremos cómo la situación que está planteando Donald Trump realmente no va a perjudicar a esa posición de dominio que tenían los Estados Unidos. O si en el largo plazo, si esa es la política que se va a tomar a partir de ahora, eso hace que los Estados Unidos sean una potencia muy independiente, pero aislada, por así decirlo, de otros aliados. Con lo cual, en esta reconfiguración tan, por ahora, incipiente, pero muy ambiciosa del orden mundial, está por ver que los Estados Unidos sean los ganadores. Aquí se están tomando muchas decisiones que en principio no puede verse el final con claridad, sino que se están abriendo muchas posibilidades para que los adversarios crezcan. Incluso tomen posiciones allí donde no las tenían. Hagan relaciones con aquellos con las que no los tenían de forma más profunda. Con lo cual, estamos en una situación un tanto incierta, una especie de desequilibrio que no sabemos dónde se va a equilibrar finalmente. Por lo tanto, estaremos atentos a qué va a pasar el 15 de mayo, el jueves que viene, y si finalmente, no lo he podido ver en los últimos minutos, la respuesta del Kremlin es positiva. Y dicen, sí, efectivamente, vamos con ello. Efectivamente, ahora en el Kremlin es mucho más de noche que lo que es aquí. No son, ¿cuántas horas son? Me parece que son 4 horas. Por lo tanto, ya están entrando en la madrugada y los Estados Unidos, sin embargo, están en pleno apogeo y perigeo.